Hola Esteban, espérate, ¿por qué se movió esto? Hola, hola. Está como el auto ese mismo te iba a decir. Qué raro, a mí me está dejando muy de frente. Escucha como un audio. ¿Ese eres tú? Ok, aquí, más o menos. Ok, cuéntame algo. ¿Cómo gestionas tú el webinar? ¿Lo haces muy formal, muy señorial o eres un poco más flexible? ¿Haces una interacción? Eh, Mira, ¿se ve la presentación? Sí, sí, sí se ve. Ok, no, literalmente es una conversación. Nosotros no le damos la posibilidad que las personas hagan las preguntas porque se vuelve un solo descontrol. Correcto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, Luis, que es la persona que nos va a estar asistiendo aquí, Ujú. eh, él básicamente, yo voy a estar repitiendo varias veces que las personas deben dejar sus contactos dentro del chat y sus preguntas también. Si él tiene alguna pregunta, que la coloca en el chat, entonces yo lo que hago es que las vamos revisando o Luis nos dice básicamente si hay preguntas o no, yo le pregunto a él. Eh, al final, nosotros nos encargamos de la logística de mandar los certificados única y exclusivamente a las personas que colocaron sus datos. ¿Y por qué? Porque no podemos estar emitiendo certificados, diríamos, a lo loco y también puede entrar cualquiera persona a ver qué es lo que estamos hablando. Hay veces que se conectan personas de la autoridad, es decir, alguna superintendencia ahora se conectan para valorar eso, pero es súper como una conversación que tú y yo nos estábamos tomando un café y ya, o sea, no hay tanto tema de que sea un seniority así de tanto nivel tampoco de exigencia de palabras. Este es un tema que particularmente no es nuestro fuerte para oficina, eso sí te lo digo. No Ujú. tenemos una convocatoria tan grande. Dame un segundito que voy a quitar este chat aquí porque si no me desconcentra. Nosotros esperamos en este momento que se puedan estar conectando aproximadamente unas 20 personas. Empezamos puntualmente para no darle chances a eso, en el sentido de que no se les da chance, o sea, máximo 5 minutos, porque yo tengo que irme a otra reunión de otro cliente y tengo otra reunión a las 3 y tengo que salir para el interior. Ok. La otra cosa que es importante que sepas, esto queda debidamente grabado, se sube a nuestro canal de YouTube y eso queda dando vuelta, 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 vuelta también. Nuestro canal de YouTube, diríamos, tiene muy buena vista en el sentido de que tiene muchas reproducciones. De todo eso también lo sube el chico que se encarga de eso, nuestro proveedor. Ok. Pero no, es como si estuviéramos hablando literal. Yo me encargo de dar las preguntas. Es posible que cuando yo vea algo que me llame la atención, entonces ahí Tú yo te comentas. pregunto. Ajá, aquí dice cuando hablaba, este, ajá. Tú me mandaste un cuadrito que dice la pregunta 6. Eso Ajá. son las preguntas, si sobra tiempo, Ah, ya, 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 ya. que eso no lo puse dentro de la presentación que yo te compartí. Listo, perfecto. Y yo te voy a preguntar, o sea, esto es una mentira lo que voy a decir, ¿no? Porque Sí, no es sí. lo que hacemos. Yo lo que voy a decir es que siempre cuando hacemos estos webinars, nosotros mandamos a nuestra base de datos cuáles son las principales preguntas o dudas que tienen. Entonces, yo voy a decir, oye Esteban, mira, nos llegó esta pregunta, yo te puedo hacer un comentario, mira, la verdad es que últimamente he estado viendo situaciones, yo voy a poner casos particulares y obviamente con la reserva de información, pero sí tengo situaciones particulares a esto. Entonces yo aporto algo y ahora, oye Esteban, danos tu experiencia, ¿qué me puedes comentar con eso? Pero sí trato de dar muchos casos.
porque este tema ha salido no tanto por las situaciones que han resultado con el sector público, sino también con el sector privado, algunas situaciones que sí nos han pasado. Ok, ok. Dale. No, no. Nada más quería conversar eso. ¿Qué tan grandes empresas son las que vienen? ¿O es un No, sector pyme, mediano? no, regularmente son empresas pequeñas y son principalmente empresas que tienen un componente de regulación. O sea, que vienen del sector financiero. Particularmente son empresas del sector financiero u otras empresas que yo después te pasaría a la base de datos de ellos, Ujú. básicamente para que veas el perfil de empresas, porque eso ya lo tenemos, pero eso te lo pasaría también. Ok, ok. No, no, te lo pregunto por ver si en dado caso hay expertos en tecnología y no querer decir o hacer una aseveración y que después esa persona diga que no fue lo correcto, sino tener como más flexibilidad para poder tener tema o de ejemplo más básicos, por decirlo de una forma. No, básicamente, no, eso no te tienes que preocupar porque estamos hablando de tu experiencia particular. Y de tu conocimiento. Si tú sientes que dentro de la audiencia puede haber algo que haga una discrepancia, pues él no lo va a hacer, ni va a habilitar el tema o lo va a escribir en el chat. Pero particularmente eso no va a pasar aquí. Ok, No va a te explico, no va a pasar porque obviamente siempre yo explico que eso es nuestra experiencia y lo que hemos visto. Alguien puede tener un criterio diferente y ha pasado en otros webinars donde sí he tenido que parquear gente intensa que viene a querer tirársela a querer tirársela de más saberlo todo. Entonces eso lo tenemos que parquear y tenemos que decir es basado en nuestra experiencia y obviamente los temas que de alguna manera se abordan aquí, pues alguien puede tener un criterio diferente. Así que por eso ni te estreses por eso. ok, perfecto. No, no, nada más lo decía por un tema de tener completitud todos, de que estemos sobre la misma página. No, aquí yo digo, aquí hay ahí se mete cada loco aquí, cada loco que están es buscando más que todo un certificado. Nosotros, para que tengas una idea, yo no pude participar porque yo estaba en otros temas, pero los chicos, mi hermana y Chris y el resto del equipo participó en un webinar sobre temas de seguridad de la información, diríamos que con dos expertos, y al final cuando yo les pregunté cómo les fue, los manes dijeron se la pasaron hablando tantas vainas que al final no aterrizaban con preguntas puntuales. Así Ah, que ok. por eso te digo, ni te estreses porque esto nos enriquece a todos, ¿no? Luis, déjame un momentito, déjame ir a donde Luis una cosa. Sí, sí, dale, dale. ¿Cómo vamos?
Hola, buenos días. Un cordial saludo a todos. Gracias por estar acompañándonos en este webinar en el día de hoy. Un webinar que es importante, algunas consideraciones, y uno de ellos es que pues, vamos a trabajar con un lenguaje, diríamos que lo más elemental para las personas que participan, considerando que muchos de los que están aquí presentes vienen de industria tal vez de la tecnología o carreras de la tecnología también, y otros particularmente sujetos financieros y sujetos no financieros. ¿Por qué para nosotros es relevante este tema desde una mirada muy enfocada en temas de cumplimiento? Es porque muchas veces cuando nosotros hacemos temas de auditoría en materia de prevención o también desde el punto de vista de auditoría interna, nosotros tenemos que observar cómo está la seguridad dentro de todo el tema tecnológico dentro de las organizaciones. Independientemente de las situaciones que diríamos que se presentan o que se han presentado en el sector público, creo que este es un tema relevante. Paso primero a agradecerle como segunda instancia a Esteban. Esteban básicamente pues tiene experiencia en temas de gerencia, de temas relacionados de infraestructura, de temas también de relacionados con seguridad de la información. Esteban, te agradezco este tiempo que vas a estar compartiendo con nosotros. No sé si quieres brindarnos un poco de experiencia, además de que eres costarricense. No sé, cuéntame lo que nos quieras contar de ti, Esteban, y nada, bienvenido a este webinar. Hola, hola, muchas gracias Roberto. Un placer poder estar acá contigo. Como siempre, poder apoyarte y apoyar a la gente en particular sobre estos temas que hoy en día nos están eh, inundando desde todos los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, como yo lo mencionaba, soy costarricense, estoy relacionado con el mundo de la tecnología desde hace 10 años a nivel laboral, a nivel empresarial. Estoy formado en el mundo retail y he tenido varias experiencias en diferentes tipos de empresas, tanto en Costa Rica como en Panamá. Entonces, vamos a tratar de explicar y a dar a entender una mayor parte de la seguridad de lo más plano posible para que todos podamos salir satisfactoriamente desde este webinar. Ok, gracias, Esteban. Como saben, nosotros particularmente diríamos que a nuestros clientes les mandamos unas preguntas y lo que buscamos es que el webinar no sea un marco teórico. Lo que buscamos es que de estas preguntas que nosotros hemos podido filtrar y vemos, cruzamos cuál se repite más, en esa función vamos a estar trabajando. La dinámica es una dinámica que nos va a permitir a ambos contar un poco de experiencias de diferentes perspectivas y también de alguna manera pues dar algún tipo de recomendaciones que nos permitan a todos mejorar todo lo que tenga que ver con seguridad, no solamente seguridad de la información, sino también todos los aspectos de tecnología de la información. Una de las primeras preguntas que nos llegó y es, bueno, cuando hablamos en un ciberataque, ¿qué es lo primero que debería preocupar a un gerente general? ¿La tecnología, la operación o la reputación de la empresa? Yo voy a contar un poquito, tal vez, mi experiencia sobre esta pregunta. Una de las cosas que nos ocurre a nosotros cuando se dan situaciones, en el caso particular de auditorías, o situaciones donde he tenido que ser parte de procesos en este sentido, muchas veces mi experiencia dice que el gerente general tal vez no tiene un nivel de involucramiento en este tema, no necesariamente entiende tal vez el lenguaje de los especialistas en temas de tecnología o seguridad de la información cuando se ha presentado esto. Pero sin duda, diríamos que la primera situación, en mi experiencia, es que ese gerente general le preocupa más que todo el tema de la reputación de la empresa, más que los aspectos de la tecnología. En segundo plano, va a querer sentarse con las personas de tecnología y le expliquen qué fue lo que pasó. Principalmente en el sector regulado, entendiéndose la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos, diríamos que se han planteado reglamentos, acuerdos que puntualmente
hacen que se establezca protocolos de seguridad y mecanismos mucho más robustos en esa industria regulada. Sin embargo, hay otras industrias, sujetos no regulados, que no necesariamente tienen tanto mecanismo de acuerdos. Esteban, un poco tu experiencia y tu mirada hacia esa pregunta, ¿qué tal Sí, vez te llama la atención de la pregunta y qué le podemos recomendar a esta persona que nos brindó esta consulta? mira, en este punto realmente lo importante es no definir o tener una priorización de qué voy a atacar primero, sino realmente es ver qué son los pasos que yo mantengo dentro de la compañía. Yo tengo que atacar primero la operativa, yo tengo que estar viendo primero lo que es la tecnología o tengo que ver el tema reputacional. Aquí lo que tenemos que ver es qué es lo necesario que yo voy a tener que tener dentro de la empresa para poder seguir atendiendo, generando y dentro de la operativa normal, qué es lo primero que tengo que realizar. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tendríamos que ver? Ver en qué punto estamos y quiénes son los que tienen el ordenamiento y las priorizaciones para poder y saber actuar cuando estamos en un ciberataque. Te pongo un ejemplo claro. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo primero que se hace? Se protege a las personas, se sacan a las personas del incendio, entran los especialistas, controlan el fuego, se ve qué fue lo que pasó, las situaciones que pasaron, se comunica después, que aquí estaríamos viendo el tema reputacional, y luego se vuelve a reconstruir la confianza que vamos a tener hacia nuestro mercado o nuestros clientes. Eh, Aquí es un tema de saber cómo actuar cuando tenemos una crisis. No es si va primero, qué va después y qué va de último. Todo tiene una importancia, todo tiene una relevancia, pero saber cómo actuar y en qué punto actuar. ok, ahí me trae una pregunta. Nosotros particularmente diríamos que en las experiencias profesionales, inclusive en los estudios en temas de seguridad de la información, no sé cuál es tu opinión sobre la siguiente pregunta, que está un poco alineada. Una de las cosas que recomiendan es que se active, diríamos, un comité temporal donde exista, dependiendo de las áreas involucradas, personas claves que particularmente Ujú. puedan darle seguimiento a ese plan de acción, que ese plan de acción, dependiendo de la magnitud de ese ciberataque, van a tener que estar en comunicación permanente, reuniones puntuales cada cierto tiempo, pero Sí. sobre todo que dentro del equipo y dentro de este comité, que es un equipo temporal, pues exista la persona, exista alguien de temas legales, asuntos corporativos, ya dependiendo del tamaño de la organización, sin duda la gente de seguridad de la información, las personas que manejan las comunicaciones también. Un poco tu experiencia en ese sentido. ¿Crees que en efecto este comité puntual para atender seguimiento y que pueda de alguna manera comunicar adecuadamente a lo interno y al externo de la organización es funcional? ¿Cómo has visto esto en la experiencia profesional tuya? Mira, en este punto que acabas de mencionar, básicamente estás enfocando o comentando acerca de un plan de continuidad laboral. Dentro del plan de continuidad laboral, de la continuidad empresarial, perdón, a nivel de tecnología se ve quiénes son los responsables de cada área. Por ponerte un ejemplo, yo tengo una persona en específico que tiene que enfocarse en el tema de los servidores, uno que tenga que ver el tema de la red y otro que tenga que ver el tema de los dispositivos. Cada persona tiene que saber qué hacer, cómo hacer y en qué momento actuar. Así como lo mencionas, para las personas que tienen que conversar, comunicar que tuvieron una situación de un ciberataque dentro de la compañía, que estos serían los encargados de marketing y demás, este plan de continuidad tiene que estar siempre planteado dentro de la empresa. Pero ojo, esto no quiere decir que con que yo ya haga un plan de continuidad, yo lo guardo acá y yo lo dejo ahí. Constantemente se tiene que estar monitorizando, constantemente se tiene que estar revisando. La norma indica que cada 3 meses como mínimo yo tengo que estar haciendo simulacros de esto. Te pongo un ejemplo. En Costa Rica tiembla demasiado. Y en la mayoría de las empresas siempre hay 3 o 4 personas por piso que son las encargadas o las brigadas especiales de emergencia. Estas personas cada cierto tiempo están haciendo
simulacros de un temblor, un terremoto y efectúan el procedimiento para evacuar el edificio. Constantemente se están capacitando, constantemente están revisando el plan y lo comunican ya sea al gerente general, a la alta gerencia o la junta directiva, para que ellos estén enterados de cuál es el procedimiento que se tiene que llevar. Entonces, esto también conlleva a que, así como hay situaciones en otros departamentos a nivel de seguridad, también tiene que enfocarse en este punto. ¿Estás en mí? Retomando diríamos la pregunta, sin duda, esto tiene que estar, diríamos, debidamente alineado con el plan de continuidad de negocio y que ese plan de continuidad de negocio de alguna manera pues contempla qué pasa, las acciones por un incidente sobre un ciberataque o cualquier tipo de información. Muchas de las cosas que pasa, y te cuento un poquito, Esteban, es que a veces cuando nosotros mantenemos una conversación con todas las áreas, cuando estamos en el caso particular haciendo una auditoría interna o una auditoría de prevención, muchas veces ese plan de continuidad de negocio parece solamente un requisito para cumplir una norma o un requisito meramente para atender cualquier auditoría regulador o en ese caso auditores internos, pero no le dan la relevancia que tiene ese plan de continuidad de negocio y a veces no aterriza particularmente con ese protocolo o esas acciones concretas que se deben estar siguiendo. Entonces, yo creo que esa es la primera, tal vez la primera reflexión que podemos ver en Correcto. esta primera pregunta. Sí, correcto, correcto. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué consecuencias puede enfrentar una empresa si no logra reanudar sus operaciones después de un incidente de seguridad? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, muchas, pero quería un poquito que me contaras tu experiencia en ese sentido. Mira, más allá de tener una consecuencia tecnológica, si ya después de cierto punto la empresa no puede levantarse de un evento, un ciberataque o una exposición, ya esto deja de ser un tema de tecnología y llega a ser un problema de negocio. Por esto mismo que comentabas, el plan de continuidad muchas veces se ve que es nada más para cumplir un requisito, pero aquí después de que pasa todo el evento, las empresas se ven afectados financieramente, regulatoriamente, tienen ¿Cuál, problemas de reputación, tienen... cuál, Dime. tengo una pregunta. ¿Cuál sería puntualmente el tiempo aceptable desde tu experiencia que diríamos que el área de tecnología, y eso es importante transmitírselo a las personas que no son de tecnología, y esta más una pregunta para mí que tal vez soy miembro de comité y también tengo una responsabilidad dentro de TP Panamá. ¿Cuál sería el tiempo aceptable que nosotros tenemos que esperar para que las Sí. personas de tecnología puedan resolver? O sea, por ejemplo, 5 horas, 3 horas. Yo sí sé que hay parámetros, diríamos, en regulaciones, en normas y sanas prácticas, pero ¿cuál sería el tiempo adecuado? O sea, un lenguaje sencillo. ¿Cuánto es un tiempo que yo puedo esperarle a darle a las personas de tecnología para que no vayan N cantidad de veces a decirme y dando vueltas? Porque a mí en lo personal me desespera cuando me dan eso y no me dan una respuesta concreta. Sí, ¿Cuánto es un tiempo aceptable, por ejemplo? mira, en eso es un poco difícil de decirlo porque no todos los eventos son iguales. Normalmente este tipo de tiempos los pone la gerencia general o la alta gerencia o la junta directiva. Dependiendo de el grado de madurez o dependiendo del grado y el tamaño de la empresa sí puede variar. Esto va a ser ¿por qué? Porque podemos tener un ataque de robo de información, entonces tenemos que levantar toda la base de datos, tenemos que levantar todos los documentos, todos los clientes y demás. Normalmente, si es algo sencillo, puede ser cuestión de 3 horas a 4 horas. Ojo, si es algo sencillo, quiero que quede claro, ¿verdad? Porque puede ser de que a mí llegaron y me congelaron todos los servidores. Esto puede llegar, durarme a mí una semana. El Ok. qué y el cómo voy a estar yo preparado para solventar esta situación es lo que tenemos que tener definido dentro del plan de continuidad.
Ok, ¿Qué es el punto a reflexionar aquí? Siempre tenemos que tener en consideración estos tiempos y saber cómo actuar. ¿Qué tengo que hacer yo para poder continuar con mis operaciones? Si yo en 3 horas no logro mis operaciones, tenemos que tener un plan B para poder seguir para poder continuar. 3 horas y yo no puedo seguir vendiendo porque el sistema está congelado, porque no tengo acceso a mis servidores. Tengo que tener un plan B para hacer ventas, ya sean manuales, sean escritas, comunicar que tenemos una situación y vamos a hacer una factura manual. Cuando tengamos restablecido el sistema, les hago llegar la información a nuestros clientes. Aquí va a depender mucho del grado del ataque, porque no es igual que yo tengo un robo o una caída de internet a que tengo un congelamiento completo, que ya lo he visto en varias empresas. Tuvimos un caso puntual que congelaron los servidores y tardamos una semana a poder levantar todas las operaciones de la compañía. ok. Mira, solamente nosotros como empresa que le brinde servicio a otras empresas, como autorizada empresa de cumplimiento, no voy a mencionar para no entrar en detalle, hay una entidad que obviamente que se fue pública y notoria, que sufrió un ataque y una de las cosas que nos está impactando en la operación hoy en día es que su protocolo de seguridad, que al final del día de hoy pues no tengamos claro, o sea, creo que no está claro de parte de esa institución del Estado, que no ha dicho cuál es el plan de acción, cuál es el tema concreto que van a hacer. Lo único que han dicho pues que van a hacer, diríamos, otra plataforma de acceso a subir una información. Y es que el horario diríamos, de poder hacer los trámites en dicha institución a través de su plataforma se hace un horario de 8 a 5. O sea, cuando ellos salen de la oficina, los días de semana, pues literalmente cierran todo el acceso a su plataforma y los fines de semana, algo que tú podías avanzar, ya no lo puedes avanzar. Entonces, obviamente, digo, es algo que nos está pasando a todos, también los que son oficiales de cumplimiento lo saben y saben de qué institución estoy hablando, y eso es un poco lo que nos está impactando en temas muy sensibles y sin hablar de la exposición de la información que fue objeto de vulnerabilidad. Tenemos otra pregunta acá, dice, ¿cuál es el papel de la alta gerencia y de la junta directiva en la protección de la información y continuidad de negocio? Yo más que todo quiero hacerte la siguiente pregunta basada en esto. ¿Consideras que tu experiencia, diríamos que los que estamos en junta directiva, los que estamos en alta gerencia, de verdad son conscientes del impacto de lo que es la tecnología, de la relevancia que tiene la protección de datos y la información que nosotros custodiamos, de cara principalmente a entender su impacto y entender la disposición de recursos y principalmente económicos para garantizar que la protección de la información esté segura y podamos garantizar la continuidad de negocio? Yo creo que esa es la pregunta más importante aquí. ¿Tú crees que de verdad los tomadores de decisiones entienden la cantidad de recursos que hay que disponer para garantizar esto? No, no. Vamos a ver, si yo me siento con personas de la alta gerencia o la junta directiva y yo les empiezo a hablar, y ojo, esto también es un pecado capital que los informáticos nosotros ayudamos a crear, porque cuando nosotros llegamos y hablamos de KPI, de rendimientos o de temas de tecnología, siempre se usa el lenguaje técnico, nunca se habla a nivel de que todos puedan entender de lo que se está conversando. ¿Cómo alguien que no es de tecnología va a poder opinar sobre tecnología? Es como que yo te mencione a ti que tienes que tomar decisiones sobre el departamento financiero si no entiendes y no te traducen lo que está pasando con las finanzas de la compañía. Entonces, mucha parte tiene culpa también la parte de los encargados de tecnología. ¿Qué tiene que hacer aquí la junta directiva? La junta directiva tiene que involucrarse más, no solo en un hecho de yo tengo que soltar dinero porque el de tecnología me está pidiendo mi dinero, sino también estar involucrado en qué se está haciendo con ese dinero, qué está pasando con los recursos, tener una supervisión. La junta directiva no va a llegar a preguntarme por el dispositivo A, por el dispositivo B o el dispositivo C. Ellos saben que hubo una inversión,
que hubo algo que se compró, que sirve para algo, pero después de ahí no saben qué pasó con eso. Entonces también tiene que estarse haciendo, así como se hace una revisión financiera, una de ventas, una de los clientes, operacionales, legales, también tiene que hacerse una revisión constante de lo que está pasando con la parte de tecnología. ¿Qué está pasando? ¿Cómo les fue la última vez que hicieron pruebas de el levantamiento de los respaldos? ¿Funcionaron? No funcionó. ¿Cada cuánto se me cae a mí un servidor? ¿Por qué el servidor principal en el mayor pico de ingreso de información, en el mayor pico de consulta, se me cae siempre? Eso es un KPI que tienen que estar conscientes y eso es algo que tiene que estarse revisando constantemente. Entonces, la junta directiva está para liderar, pero si no tienen la información concreta y correcta para poder hacerlo, por eso da a entenderse que ellos no se involucran tanto, porque no tienen una perspectiva completa de todo el juego. Ok. Si yo, en un lenguaje muy sencillo, yo soy miembro de la alta gerencia y yo tengo que reconocer, yo, basado en mis valores de la honestidad, a mí me cuesta mucho mantener una comunicación con alguien de tecnología cuando utiliza un lenguaje muy técnico porque honestamente no lo entiendo y literalmente aun cuando trato de que este tema es relevante, importante y la persona de tecnología a veces no es resiliente con esa persona que con esa Sí. gerencia. Mi pregunta es, ¿cuáles serían esas 3 o 5 preguntas puntuales que un miembro de la alta gerencia debe hacerle a su equipo de seguridad que le permita, por lo menos medianamente, saber que está preparado para enfrentar un incidente tecnológico? Regálame 3 preguntas concretas, 5 preguntas las que consideren. ¿Cuáles son esas preguntas clave que tenemos que hacerle, aun cuando no somos expertos en tecnología o no necesariamente a la alta gerencia? Cualquier miembro de la organización que tenga un rol importante para garantizar la seguridad de la información. ¿Cuáles son esas 3 preguntas que me regalías, por ejemplo? Es que, a ver, más allá de preguntas en específico, lo que yo les diría hoy en día, si sufren un ataque, ¿cuánto tardamos en operar? Los respaldos que tenemos de la información servirían. ¿Dónde está esa información guardada? Si, por ejemplo, yo tengo los respaldos de mi servidor principal, ¿dónde están? Una de las prácticas comunes es siempre tener un servidor destinado únicamente para los respaldos, otro en la nube y uno que se llama offline, que puede ser un disco duro externo o algo que yo conecte a mi servidor principal para poder levantar la empresa. Eso Ok. existe. Ok, entonces yo, resumiendo lo que me estás diciendo, y por eso es importante lo que Ujú. estamos conversando. Lo primero que yo preguntaría como miembro de alta gerencia a la persona de seguridad, la primera pregunta que tú me dices es, uno, hemos tenido algún ataque o algún intento, alguna situación que ha puesto en peligro la seguridad de la información? Esa sería la primera pregunta concreta. Lo segundo es, específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Tenemos evidencia de eso? La tercera pregunta es, ¿existe algún tipo o mecanismo de garantizar que tengamos, diríamos, algún tema que se vincula, por ejemplo, a tener una redundancia de nuestra parte tecnológica? ¿Cómo estamos haciendo, diríamos, los respaldos? Si tenemos, no sé, en un centro de cómputo, si hay uno dentro, si hay uno afuera. Diríamos que esas son las preguntas puntuales que diríamos que una persona que no tiene conocimiento, diríamos que esas serían las preguntas puntuales para garantizar que de alguna manera, pues entender medianamente. ¿Alguna más que consideres que sea relevante? ¿Quién tiene acceso a eso, a esa información? ¿A qué tipo de información? General. Ok, ¿Quién tiene acceso a este plan?
quién tiene acceso a los respaldos. El respaldo que yo tengo, que no tengo en ningún servidor o en ninguna nube, tiene que estar en manos de o la persona encargada de la seguridad empresarial o el gerente general tiene que tener esto. Ok, tengo una pregunta puntual, Ujú. que no lo hemos hablado, pero me parece que no sé si es un elemento crítico que la alta gerencia debe saber. Es nosotros, y preguntarle y preguntarte a ti, bajo el supuesto que tú seas encargado de la parte de la seguridad de la información aquí en ENTEP Panamá. Nosotros tenemos que tener claramente, o el gerente general, es quiénes, si en efecto tenemos una segregación de las funciones y si eso se vincula directamente con los accesos a la información de nuestra base de datos de clientes. Diríamos que en ese sentido, eso es algo que él también debe tenerlo claro y debe tener la matriz básicamente de roles, responsabilidades. Eso es algo que también el gerente general debe saberlo y se le debe explicar, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya y le pregunte a la persona de el que custodia la información de la empresa a preguntarle a la al gerente general, porque el gerente general va a decir denle el acceso a la información. Pero un ejemplo típico que siempre pasa, la persona de ventas pide el acceso de cuánto debe cada persona a los contadores. Eso no se puede. Se tiene que tener una separación de la información. Aquí es importante que cada persona entienda cuál es su rol y hasta dónde llega. La información no se puede compartir con todo el mundo. La información, la data cruda, es uno de los activos más preciados dentro de las compañías. No todas las personas tienen que tener acceso a esta información, a este tipo de información. Hay que saber manejarla con guantes de seda bien delicado porque todos tienen que tener y conocer hasta dónde conlleva las responsabilidades de su puesto o de en su lugar de trabajo. Ok, hay algo que diríamos que hay un regulador, principalmente dos reguladores, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos particularmente, pues sí establecen que básicamente pues exista una matriz de tecnología de la información y que exista obviamente utilizando todo lo que guarda relación con lo que regularmente en tecnología se llama RASI, La donde matriz habla Rossi, sobre el correcto. responsable, la parte de responsabilidad final, a quién se consulta y quién está aprobado. Una pregunta puntual para ti. Esta es una matriz que obviamente habla sobre las actividades para que los participantes puedan dimensionar un poco lo que hablo. Esta es una matriz que habla sobre cuáles son las actividades claves y habla quiénes son los responsables, entiéndase juntas directivas, entiéndase ejecutivo principal, responsables de área, proveedores, seguridad de la información dependiendo. Esto es algo clave que sería con esta pregunta alineada. Este es un indicador o una herramienta fundamental que la alta gerencia debe saber porque yo lo puedo construir tal vez en una página. ¿Crees, basado en tu experiencia, que esto es algo que ayudaría mucho a la alta Correcto. gerencia a entender las responsabilidades y cómo de alguna manera dimensionar el estado de responsabilidades alineados a un tema, a una posible ciberataque? Es parte de la matriz Rossi, como bien lo indicas, pues nos da responsabilidades y actores. ¿Quién tiene acceso y quién no tiene acceso y qué puede y qué no puede? Es parte de todo lo que conlleva la gerencia de tecnología junto con la gerencia general para dar el ordenamiento, políticas, eso es parte de la gobernanza de lo que son las empresas. Entonces esto es importante que siempre esté construido, sobre todo en empresas que tienen ciertas regulaciones, esto es algo que ayuda a poder cumplir con estas regulaciones. Es sumamente prioritario que esté construido. Ok, pero nuevamente, la pregunta es concreta. ¿Sientes en tu experiencia que un gerente general debe tener o entender esto de una Sí, forma muy puntual? Sí, 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 no sí, le tiene que Ok, entenderlo. Tiene ok, que entenderlo. ok, listo. Hay un tema importante que nos hicieron otra pregunta. Dice, muchas empresas invierten en tecnología, pero aún sí sufren incidentes. ¿Qué suele estar faltando?
te voy a comentar algo. Hay veces que, nuevamente hablo de industrias reguladas, porque yo principalmente mi experiencia viene en el sector de empresas reguladas por diferentes, diríamos, actores claves en Panamá. Pero yo, por ejemplo, no veo, a no ser que sea una obligación en Panamá y principalmente el sector del mercado de valores, donde sí se contratan empresas para que obviamente basado diríamos, en pruebas de penetración o también se le podemos llamar un hacking, ¿cómo se llama? Diríamos un hacking ético, es decir, poner Ujú. a Ciberataque. prueba, Ujú. ajá, poner a prueba. Crees que diríamos que aun cuando yo estoy invirtiendo en tecnología, eso puede ser un elemento? Es decir, no he contratado tal vez un proveedor para que haga una prueba de penetración o qué crees que más podría estar faltando. Nuevamente, esto es mi experiencia, lo que veo, pero nuevamente no soy experto, pero esto es algo que te haría faltando es otro factor que debemos considerar sobre esta pregunta. A ver, básicamente el que yo invierta mucho o tenga las mejores herramientas o las más caras no quiere decir que yo voy a estar protegido. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una conjunción de lo que yo estoy invirtiendo y de lo que yo estoy actuando, ahí es donde puede tener una falla. Si yo no tengo la comunicación de todas estas inversiones que estoy haciendo, de nada vale. Punto número uno. Número dos, la cultura que yo tengo que tener en la empresa. Muchas veces la cultura siempre va para los colaboradores, pero la alta gerencia, y esto por evidencias que ya he tenido en el pasado, llegamos y revisamos que la contraseña del gerente general de la computadora es 1234. Entonces, si yo estoy haciendo una política y estoy teniendo algo y estamos haciendo inversión en lo que es la seguridad de las empresas, esto es para todo el mundo. Mencionas el tema del ciberataque, un hacking ético que yo estoy pagando para que me hagan a mí a la empresa. Si yo no puedo medirlo, no puedo saber si está bien. La mayoría de las veces esto funciona para ver la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque ha pasado que les llegan, nos roban un correo, no llegan a bloquear, a cambiar la contraseña, sino que empiezan a trabajar, empiezan a robar contactos, empiezan a robar información y así se van dando cuenta quién es el gerente general, el gerente financiero, el gerente de operaciones, etcétera. Y ahí empiezan a enviar correos, que eso es el famoso phishing. Ha pasado de que muchas personas por no tener una cultura, una educación en tema de seguridad, desvía el dinero a una cuenta que no es. Entonces, dependiendo de qué esté pasando en estas entidades, es que se ve hasta dónde tienen un grado de madurez en tema de seguridad. Puede que sea eso, puede que no sea eso. En estos tipos de casos, dependiendo de esto, hay que hacer, es muy específico con cada tipo de empresa. Hay que hacer una valoración general siempre para poder dar con qué sería la brecha que tendríamos que cerrar. Ok, mira, acabas de decir algo que la verdad que me trajo un mal recuerdo y una mala experiencia con un cliente. Em, pero antes de contar ese caso que ocurrió, en el mercado de valores específicamente, sí menciona y habla del mercado de valores porque creo que es el que tiene la regulación en temas de tecnología más avanzada. Sí plantea la obligación que los sujetos obligados brinden capacitación Ujú. sobre temas de seguridad de la información o aspectos que ayuden a minimizar el impacto que pueda tener, diríamos, un ciberataque. Pero a veces nosotros particularmente no valoramos las políticas y los controles que se deben de implementar. Yo he visto casos particulares donde de alguna manera no se ha establecido un doble chequeo, un doble control para poder devolver un dinero a un cliente que de alguna otra manera eh, desiste de hacer una transacción de carácter comercial y aun cuando se apliquen algún tipo de deducciones o temas de desistir de esa transacción,
Yo no cumplo con ciertos protocolos y he visto casos, no uno, he visto casos donde básicamente cuando se dan cuenta es que alguien había hecho, digamos, una penetración en los sistemas o en los temas de correos electrónicos de ese cliente y ha dado instrucciones para que se envíe ese dinero, diríamos, a una cuenta que tal vez nadie verificó que era la misma cuenta donde se recibió. Y como es una transferencia bancaria, muchas veces el sistema en una transferencia bancaria solamente va a reconocer el número de la cuenta. Tú puedes tener el número de la cuenta, pero tu nombre puede ser el mismo. Entonces, he tenido casos también donde hemos visto colaboradores que tienen colaboración armónica para delinquir y cometer fraudes a lo internos de las organizaciones, donde han creado, diríamos, cuentas bancarias y le dicen a los clientes, tenemos un problema en el sistema y necesitamos que deposite este dinero a esta cuenta y se le coloca el nombre de la empresa, pero el número de la cuenta es otro. Sí. Entonces, además de capacitaciones, además de hacer tal vez auditorías preventivas en conjunto con el Departamento de Auditoría Interna, ¿qué cosas más nosotros podemos recomendar para reducir este riesgo y prácticas muy sencillas? Mira, en este punto realmente uno tiene que invertir en tiene que invertir un poco de tiempo en conocer bien los procesos, porque así como tú lo dices que hay personas que crean cuentas y demás, ¿qué nivel de acceso tiene esta persona para crear esta cuenta? Esta persona debe de tener este nivel de acceso. Aquí sería crear controles para verificar si debe o no debe, quién debe de crear las cuentas o quién no debe crear las cuentas. El gestionar procesos internos dentro de la compañía pues también es una parte de tecnología ayudado junto con los demás departamentos. No es crear procesos por crear procesos, porque también tenemos que conocerlo, porque si no vamos a bloquear la operativa normal dentro de la operación normal de la empresa. Uno de los puntos más claros o más claves que todos tenemos es el de gestionar, pararse, verificar si la información que a mí me está llegando es la correcta. Si yo te digo a ti que yo te voy a enviar un correo de cualquier lugar que me tienes que depositar ahí, tú me vas a preguntar, hey, cambiaste de banco, ¿por qué estás haciendo esto? Pues, ya vienes y me preguntas. Entonces aquí también es un tema de cerrar hasta cierto punto portillos, pero adicional dentro de la cultura empresarial también gestionar correctamente los puntos para que las personas tengan responsabilidad hasta cierto límite. No es igual para todos, pero sí tiene que tener ciertas restricciones como una de las prácticas para que no puedan o se cierre estas entradas a los ciberataques. Ok. En un lenguaje tal vez más sencillo para las personas que están acá es, sí, si nosotros tenemos políticas, procedimientos, las políticas y procedimientos deben ser lo suficientemente claros dependiendo del tamaño de la organización y que de alguna manera puedan ser auditables. Pero lo que yo he visto y lo que veo es en organizaciones, porque aquí no hay organizaciones tan grandes que tengan un departamento ni un gerente de, por ejemplo, de tecnología. Cuando nosotros tenemos que acompañarnos de un proveedor, por ejemplo, de tecnología, diríamos, ¿cuáles serían esas prácticas de cara a uno como gerente o como dueño de empresa cuando de alguna manera tenemos que implementar algunos mecanismos? O sea, es decir, nosotros mismos tendríamos que hacer las políticas, documentarlos o tener el acompañamiento de ese proveedor para que en conjunto hagamos esas políticas muy claras, políticas puntuales y sencillas. Esto es algo que lo recomiendas también
pero ¿cómo Mira, lo recomendarías? ¿Hacerlo en conjunto? ¿Yo lo documento? ¿Pasárselo al proveedor? ¿Hacer algún tipo de pruebas? ¿Cómo me lo recomiendas hacerlo? ¿Es un mira, mix? ¿Cómo lo recomendarías? aquí tocaste un punto importante. Si la empresa tiene un core, tiene un sector específico y no tiene un departamento de tecnología tan robusto o tan grande, tercerícelo. Hay empresas que son expertas en. Entonces esto también es valioso porque acompaña a las empresas para evitar este tipo de situaciones. El gerente general es una de las personas que más conocimiento tiene de todas las políticas porque es uno de los que ayuda a crear las políticas de las empresas. Entonces sí, tiene que tener alguien que sea experto en, que acompañe, que conozca el giro de tu negocio para que pueda generar y conocer y ayudar, ya sea a fortalecer o ser más expedito en la creación de estos controles para que no puedas llegar a tener este tipo de filtraciones. ¿Qué es un punto? Me recuerdo a un gerente general que tuve, con el que trabajé hace mucho tiempo. Puesta la piedra, el agua siempre va a ver por dónde se va. Entonces esto también influye en el personal que tengo a lo interno. Quitarle el status quo a las personas o los hábitos es muy difícil porque no les gusta que les estén cambiando la forma en que hacen las cosas. Y muchas veces esto es lo que contribuye a que siempre haya una puerta. Constantemente el revisar estas políticas, por lo menos una vez al año, dos veces al año, dependiendo de la exigencia regulatoria, es importante que se esté revisando. Si ya hay precedentes de tenemos una filtración y habíamos creado una política para evitar que esto pasara, entonces la política está mal. Constantemente tienen que estar haciendo estas revisiones, ya sea con que tengan alguien interno o que tengan una empresa que esté involucrada ayudándoles a crear este tipo de situaciones. Ok, algunos temas que voy a hacer una reflexión y que esta reflexión diríamos que diríamos que no es que discrepo contigo, pero mi experiencia me dice que el gerente general en muchos casos no está involucrado con esa claridad sobre la política y procedimiento. Creo Sí, que son las otras áreas, principalmente el área de finanzas, contabilidad, los que tienen más claro las políticas y los procedimientos. Ahí la realidad no es eso. Pero un elemento que yo sí quiero resaltar aquí es que una de las situaciones que ocurre, diríamos, en organizaciones pequeñas es que no somos conscientes de el riesgo que tiene cuando muchas veces no tenemos el recurso económico para tener, diríamos, diferentes personas con diferentes perfiles que garanticen de alguna manera, diríamos, esa validación de revisión o básicamente pues una política de los cuatro ojos para garantizar que todo esté de forma adecuada. Pero una de las cosas que yo he visto en mi experiencia profesional es que cuando nosotros hacemos tal vez pruebas, diríamos, para validar las políticas y procedimientos en materia de tecnología, lo que nosotros vemos es que todavía vemos cosas muy sencillas y muy prácticas. Colaboradores que tienen sus contraseñas debajo de la computadora, escondidos en un papel. En muchos casos, ese nivel de confianza, donde yo le digo, ¿tú crees que me puedes apoyar en esto? Y yo le doy mi contraseña. Y dicho esto, yo tengo una pregunta para ti, porque para mí es fundamental saber qué podemos hacer en este caso. Pongamos el siguiente escenario. Yo, Roberto Samaniego, soy un colaborador de TP Panamá. Decido, por alguna situación particular, renunciar o hacer un abandono de puesto. O simple y sencillamente estoy en una condición de salud X, o simple y sencillamente, bueno, el Señor me invitó a irme para su reino. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones con el acceso a ese equipo tecnológico? Es decir, nosotros tenemos que tener algún mecanismo, o si eso es habitual, de poder alguien de la organización tener el acceso a ese equipo teniendo la contraseña o tecnológicamente hablando.
yo Ujú. puedo entrar a esa computadora para sacar la información. Eso es algo que me gustaría que nos explicara y me guiara sobre ese tema a mí, pues y a todas las personas que están aquí, que para Sí, mí es un tema relevante. mira, hubo un caso de una empresa en Costa Rica, no acá en Panamá, que contrataron a una persona para que liderara el departamento de tecnología, pero como no tenían nada documentado y tenían muy buena relación con él, la persona de tecnología que dejó el puesto, constantemente lo llamaban. Y él simplemente entraba directo a los servidores desde su computadora personal y ayudaba y colaboraba. A nivel de personalidad, pues la persona siempre se, se comportó de buena manera. A nivel de hábito, a nivel de seguridad informática, eso es gravísimo. Yo si tengo un colaborador que el día de hoy sale por la situación que sea, inmediatamente, sea recursos humanos o sea la persona que tenga que hacer la salida de esta persona o la persona informa, las personas de tecnología tienen que estar informados. No porque ellos vayan a tomar una decisión al final, sino que tienen que saber que tienen que cancelarle el correo, tienen que bloquearle el acceso a la computadora, los datos de esa persona tienen que moverse de un lado a otro. A veces las personas nos dicen que es que eso es muy caro de hacer. Hay muchas herramientas en el mercado que nos pueden ayudar. Lo que pasa es de que no se investiga por no tener una persona de tecnología en la compañía que nos a, colabore en estas acciones para poder controlar los dispositivos. Uno de los mayores puntos abiertos de vulnerabilidad de las compañías son los dispositivos. Increíblemente, la mayoría de las personas utilizan los dispositivos de trabajo para hacer cosas personales. Y aquí es donde las empresas tienen que tener este control. Recuerdo que una vez una persona, una empresa, tuvo una vulnerabilidad porque uno de los colaboradores le prestó su computadora a su hijo para que instalara un juego el fin de semana de vacaciones y la empresa completa se vio comprometida. Hay herramientas open source o gratuitas hasta cierto punto que te ayudan a hacer ese control, te ayudan a que no se le haga la instalación de ningún software adicional que me indique dónde está, en qué ubicación está. Si por X o Y razón la persona se fue de una mala manera, yo puedo llegar y congelarle la computadora y no va a hacer nada con ese dispositivo. Computadoras, celulares, dispositivos móviles, llámese como ustedes gusten. Cada punto de trato con la persona siempre va a ser el eslabón más débil en la seguridad. Entonces esto también tienen que tomarse en cuenta y tiene que estarse eh, relacionando y dándole la importancia correcta dentro de la seguridad, dentro de las empresas. Entonces, Importante para las personas, importante importante para las personas que están dentro de este webinar en este momento. Dentro del chat está apareciendo un link donde deben estar inscribiéndose para que puedan recibir su certificado. Se me había olvidado, pero es importante que lo completen y que lo completen con el mayor detalle posible para poder gestionar de forma adecuada su certificado de participación. Yo tengo una situación particular con lo que mencionaste y es que eh, esta pregunta, y yo creo que por temas de tiempo hay un montón había muchas preguntas, pero bueno, te pido disculpas, Esteban, porque no, no te te preguntaba preocupes. demasiado. Yo tengo esta pregunta. ¿Cómo, si bien es cierto, tú acabas de mencionar que hay mecanismos, diríamos, hay sistemas o herramientas que pueden tener un mayor control, diríamos, de los dispositivos de los colaboradores?
tanto fuera o dentro de las instalaciones, tomando en consideración que a veces no se conectan de manera segura utilizando el VPN, pero en fin, eso es un desafío que siempre va a estar. Sí, Pero ¿cómo nosotros podemos equilibrar esta productividad de los colaboradores? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que procesamos debidas diligencias a clientes y donde, si bien es cierto, tenemos que utilizar, diríamos, fuentes de información que obviamente tiene su protocolo de seguridad de acceso, pero muchas veces el equipo, los analistas, los asistentes tienen que entrar, diríamos, a ciertos, diríamos, información pública que está en el mundo de la información. Pero ¿cómo podemos equilibrar eso? O sea, ¿cómo un tomador de decisión puede equilibrar hasta dónde, pues, garantizar que las personas puedan buscar información, pero sin atender o sin restringir más que todo la productividad y que puedan hacer, diríamos, uso adecuado, además de una cultura, además de una capacitación? O sea, ¿qué más podemos hacer nosotros como empresa para equilibrar esto de que las personas no estén, diríamos, viendo un fútbol, no sé, haciendo otras cosas que no guardan relación con temas? Y me ha pasado, y a mí me ha pasado colaboradores que hemos después visto que estaban viendo un juego de fútbol. O sea, ¿cómo podemos equilibrar esto? mira, ahí con eso que mencionas es curioso porque sí me ha pasado de que lo primero que llego a las empresas y me dicen es, quiero que dejen de ver Netflix. Esto realmente es algo sencillo. Las herramientas de seguridad te bloquean ese tipo de cosas. Entonces es generar controles que sean reales para trabajo. Tener una conciencia de lo que está pasando dentro de la empresa para poder generar esto. Si ya el gerente general se da cuenta de que hay personas que están viendo partidos de fútbol, ¿qué más están haciendo los colaboradores? Entonces aquí uno es hacer un diagnóstico de toda la empresa. Como punto de seguridad, traten de automatizar lo más O posible sea, lo que más puedan hacer. Ujú. vamos con calma, porque tal Ah, vez yo estoy un poco más estructurado. Me dices, hay que hacer un diagnóstico. Ajá. ¿Cómo yo hago ese diagnóstico? ¿Qué hago? No busco un proveedor, busco un especialista. ¿Hasta dónde? Y mira mi malicia, ¿hasta dónde la persona de tecnología sí sabe que un colaborador tiene acceso a eso? O sea, en ese sentido, un diagnóstico, pero ese diagnóstico, dependiendo del tamaño de la empresa, lo tendría que hacer con un externo para que goce de una independencia, porque a veces yo sé que las personas de tecnología lo saben. sí. Entonces, un poco, ¿cuál sería el mensaje en este sentido para hacer ese diagnóstico? Porque, hombre, En, en la casa del Señor pueden haber algunas ovejas que no se están portando bien. Correcto. La mayoría de las veces pasa. Y realmente esto es hacer una auditoría general de qué es lo que está pasando a nivel de informática. Si yo, como bien lo mencionas, el de tecnología sabe que está pasando eso y no lo bloquea porque es el amigo del amigo, con que llegue alguien a revisar dentro de ese equipo, no va a hacer nada más allá de lo que ya se sabe porque es mi jefe. La auditoría completa tiene que tener desde las políticas, la red, las personas, tiene que verse en muchos extremos. He visto también auditorías en que te revisan la basura para ver cómo se está manejando la información documental, la información física de la compañía, porque muchas veces también hacen de que rompen, botan y ya tenemos una fuga de información. Entonces, la, la, ¿cuál sería mi mensaje en este punto? Tengan una tercerización para ver el diagnóstico de su empresa, una auditoría general a nivel informático, que llegue y revise algo que tú mencionaste y que es muy frecuente, poner las contraseñas debajo del teclado, lo pegan en el monitor. Es importante que todos esos pequeños detalles sean tomados en cuenta, que a veces uno los ve y es, no importa, porque si no se atrasan, porque si no, no me hace la operación como tiene que hacérmela lo más rápido posible. Si hacemos este tipo de cosas, vamos a dejar que sigan pasando las mismas acciones y no vamos a tener un proceso, un, una productividad correcta, más allá de comprometer la seguridad, sino correcta a la mano de la seguridad de la información.
Ok, teníamos un montón de preguntas. Honestamente, teníamos un montón de preguntas y la verdad es que por temas de tiempo no las vamos a ver. Vamos a valorar hacer volver a hablar de este tema. Y este tema es un tema muy relevante y que nosotros, diríamos, en TP Panamá nos los estamos tomando muy en serio principalmente de cara a los procesos de auditoría, tanto interno como auditoría en materia de prevención de blanqueo de capitales. Porque lo que estamos viendo es que dentro de la relevancia no le estamos dando prioridad y los reguladores sí están hablando de la prioridad de garantizar un poco la seguridad de la información y esto también guarda relación con temas de protección de datos personales. Tú has mencionado muchas cosas importantes sobre qué sanas prácticas, por ejemplo, yo he estado en organizaciones donde que me ha tocado estar en auditorías donde estoy en una sala trabajando y cada vez que obviamente voy al baño, ahí tengo que avisarle, la persona me acompaña al baño, me espera, me lleva nuevamente. Por ejemplo, el tema de los escritorios limpios, en fin, muchas sanas prácticas que podemos ir implementando en la medida en que tengamos información sensible. Siempre garantizamos diríamos, a través de acuerdos de confidencialidad de la información. Eso es otra cosa muy importante. Lo otro es cuando vamos a seleccionar un proveedor, establecer contratos de servicios que nos permitan, obviamente, garantizar todo el alcance de su servicio. Y recuerden que cuando nosotros vamos a hacer la tercerización de un proveedor, tenemos que ese contrato debe estar lo suficientemente robusto y completo y que nos permita por lo menos saber cuál va a ser la gestión de incidentes, cuál va a ser la disponibilidad y en cuánto tiempo van a ser la estabilidad de los servicios, administrar los respaldos y recuperación, cuáles son las situaciones que pueden ocurrir a nivel de responsabilidades y si va a haber un impacto en la operación y si esto trae como consecuencia el resarcimiento económico por el no cumplimiento del contrato, cómo va a ser el manejo de la vulnerabilidad y los incidentes que se han presentado. Estas son cosas que para cerrar, que tal vez desde el punto de vista legal, para mí es relevante. Y muchas veces cuando solicito contratos de los proveedores de tecnología, me doy cuenta que estamos expuestos y en otros casos pareciese como que todos las cláusulas están favoreciendo al proveedor y nosotros quedamos muchas veces vulnerables. Es decir, no Sí. se ha entendido, diríamos, el tema del impacto que tiene dentro de ese modelo de negocio y entonces yo diría que ese es un elemento también que tal vez, que lo veo más yo desde el punto de vista legal, pero sí es importante esa recomendación. Te reitero, Esteban, te voy a dar la oportunidad para que cierres. Te agradezco todo este tema que hemos podido conversar. Para mí es muy importante que todos nos tomemos en serio este tema. Aquí nosotros les vamos a compartir la presentación. Aquí van a estar los datos de Esteban, de parte del equipo de TP Panamá. Muchísimas gracias. Y bueno, Esteban, te dejo para que tal vez hagas unas conclusiones finales y cualquier mensaje adicional que consideres relevante que las personas que participaron aquí, pues sea necesario que se lleven en su cajita de experiencia y de conocimiento. Bien, no, y te agradezco también el espacio para poder haber conversado contigo. Si necesitamos hacer una segunda parte de este webinar, con todo gusto voy a estar aquí para poder conversar contigo. A la audiencia les agradezco el tiempo, la atención que nos dieron. Estamos para ayudarles con todo el tema del diagnóstico que les estaba comentando para poder verificar cuál es la madurez tecnológica que ustedes tienen dentro de las empresas. Importante, así como todas las personas se involucran con el tema de finanzas, con las ventas y demás, la tecnología es importante, la ciberseguridad es importante. Hoy en día las inteligencias artificiales han ayudado a que los delincuentes informáticos sean más expeditos y sean más rápidos en poder vulnerar las compañías o las seguridades que tengamos. Entonces es importante que tengan una seguridad dentro de cada compañía.
Bueno, les reitero a todos su agradecimiento por participar. Les vamos a dar unos minutos abierto esto para que puedan colocar sus datos y para gestionar. Nosotros antes el miércoles de la próxima semana le estaremos enviando su certificado y la presentación y les vamos a estar indicando dentro del correo si les pareció interesante y quiero y que hagamos la segunda parte para poder entonces poder hacer la coordinación necesaria con el fin de poder terminar eso. Les reitero, de parte del equipo de TP Panamá y de Esteban, pues les agradezco su participación y un cordial saludos y nos vemos en el próximo webinar, que por ahí les va a llegar la invitación sobre el tema que vamos a estar hablando, vinculado principalmente a temas de cumplimiento. Saludos y nos vemos en el próximo webinar.